Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, en RPC Televisión, en señal de televisión abierta y a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 14 de diciembre del año 2022, día importante. Hoy se cumple el plazo, el ultimátum que dio el gobierno a la minera Panamá First Quantum para la celebración del contrato. Vamos a ver qué pasa. En materia internacional, sigue la crisis política en Perú. Las protestas se han recrudecido en las calles. El gobierno ha dado orden al ejército de salir a poner orden en las carreteras. Y, entre tanto, en la parte judicial, la Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva, detención provisional o preventiva para el expresidente Pedro Castillo y para su ex premier Aníbal Torres. Hoy a las 9:30 de la mañana debe estarse produciendo o iniciando la audiencia en donde el juez supremo Juan Carlos Checli decidirá si acoge o no la petición de la Fiscalía. Lo cierto es que tanto el expresidente Pedro Castillo como el ex premier Aníbal Torres han estado convocando a los seguidores de ellos a las calles para hacer presión sobre la justicia. Vamos a ver en qué termina toda esta situación, pero parece estarse manteniendo un clima de zozobra en el Perú mientras no se definan estas cuestiones que están por definirse en materia judicial. Por un lado hay quienes dicen que fue una ruptura del orden constitucional por parte del Congreso, otros dicen que el expresidente Castillo fue el que intentó el golpe y que por lo tanto debe ser sancionado penalmente como un golpista fallido. Muy bien. En Roma, el Papa Francisco, en su homilía de ayer, invitó a las personas a celebrar la Navidad, pero también a que en vez de comprar tantos regalos, envíen ayudas a Ucrania. Ayudas humanitarias a Ucrania, un país que según el Papa enfrenta un crudo invierno con una infraestructura energética afectada por el conflicto y en un conflicto que precisamente cumplirá 10 meses en la noche de Nochebuena. El 24 de diciembre se cumplen 10 meses de haber iniciado este conflicto entre Rusia y Ucrania. Ahí, como en toda guerra, hay mucha información cruzada. Por un lado, quienes están viendo que hay posibilidades de llegar a negociaciones. Hoy se va a hacer un intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia. 64 prisioneros serán intercambiados. Pero por otra parte hay noticias que vislumbran un recrudecimiento del conflicto. Una desafortunada declaración de un comandante ruso expresó que sin utilizar o recurrir al armamento nuclear es imposible ganar la guerra. Esa es una declaración preocupante. Ojalá eso no suceda. Y por otra parte, en Estados Unidos, pues la noticia es la detención en Bahamas y hacerle frente a la justicia que tendrá que tener el señor Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, que está acusado de 8 cargos penales, incluidos el fraude electrónico. Por esas acusaciones, que incluyen la conspiración para el uso indebido de fondos de clientes, según la acusación del fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Bankman-Fried, que apenas tiene 30 años, llegó a tener 26 mil millones de dólares como fortuna capitalizada o valorizada, podría enfrentar hasta 115 años de prisión si es declarado culpable de los 8 cargos de acuerdo con las pautas de sentencia máxima legal del Congreso. La primera vez, ya en la era de las criptomonedas, que van a ver la efectividad del sistema para evitar este tipo de estafas, porque muchas
de las operaciones que se dieron en el caso de FTX, más allá del uso de la criptomoneda como herramienta o como activo para transaccionar en el sistema económico, se trataron de estafas porque al final, cuando tú revisas lo que hacía FTX, era una estafa, ya fuese con dinero real o dinero virtual, pero era una estafa lo que se estaba haciendo y por esa razón lo están encausando. Sí. O sea, no lo están encausando en función de haber utilizado el sistema de las criptomonedas para hacer negocios, sino de la forma en que utilizó el sistema de las criptomonedas para hacer sus negocios, que serían ilegales tanto utilizando criptomonedas como utilizándolo en dinero real, Dinero ¿no? común y corriente, correcto. Utilizó incluso un software secreto para hacer uso indebido de los fondos de los clientes. Y el tema es que él se pintaba como un benefactor que no quería realmente acumular riquezas, que lo que quería era el bien de la humanidad, pero por detrás estaba haciendo todo lo que hacen los grandes inversores internacionales y las grandes firmas de inversión internacional. Hacía lobby, se pintaba de bueno, pero al final realmente en el fondo se trataba de un gran esquema de estafa que lamentablemente tuvo su final cuando todo el mundo le sacó la tabla, ¿no? Ojo, y era donante de los partidos, de los dos partidos políticos. Como todas las grandes firmas de inversión, obviamente, no le estaba haciendo su trabajo. Es más, quería que se regulara el tema de las intermediaciones financieras con criptomonedas en Estados Unidos, pero de repente pues le sacaron la tabla y se vino todo su esquema al piso y muy lamentable, un duro golpe para el negocio de las criptomonedas, le ha restado mucha credibilidad y está afectando mucho incluso el valor de ese bien transaccional conocido como criptomonedas o criptoactivos también. Así es. Ya tenemos a Flor. Flor Misrachi, cuéntanos, buenos días, ¿cómo está Flor? ¿Cómo amanece? Siempre bien. Oye, me recordó, ¿sabes a quién? A David Murcia Guzmán. Bueno, sí. Sí, más o menos, sí. Más o menos. Diferente, ¿no? Un esquema diferente, pero era una estafa también. Pero en el caso esquema, de en fin. Murcia, pues utilizaba activos ya más tangibles. En el caso del señor Fred, lo que utilizaba era activos virtuales, pues monedas virtuales, las que están de moda, pero los esquemas son muy similares. Son esquemas de estafa al final. Oye, todos esos estafadores, con contadas excepciones, incursionan de alguna manera en la política, ¿no? Sí, claro. ¿Se acuerdan que Murcia Guzmán también lo hizo? Unos discursos en videos contra el gobierno de aquel entonces del presidente Uribe en Colombia, pero virulentos. Y este Bankman Fried le donaba al Partido Demócrata y al Partido Republicano. Claro, necesitan link con los políticos para tener más alcance a nivel financiero. Cuando los políticos hacen politiquería más que política. No, pero eso se ve en cualquier mercado, porque en el caso de de este señor Sam Bankman lo hacía en Estados Unidos, o sea, donde supuestamente hay todo un sistema mucho más regulado que en nuestros países, por el caso que estableció muy bien Flor. Y con todo y eso, pues él trató de darle la vuelta al sistema, de burlarse del sistema. Él tuvo su mejor momento en el instante en que comienza la crisis mundial del COVID. Allí realmente estuvo el gran destape de FTX como centro de transacción. Obviamente con la caída del momento cumbre del COVID, esto provocó que hubiese ciertos movimientos a lo interno de su empresa. Y ya hacia el mes de noviembre una pelea y una disputa que mantuvo casualmente en la red social Twitter con su principal competidor, el número 1 del mundo, que se llama Binance, provocó una respuesta muy virulenta en redes sociales también, donde prácticamente se desarrolló todo este drama. Y al final, producto de esa respuesta virulenta, pues sus acciones comenzaron a caer, ya que le sacaron la tabla, como se dice vulgarmente. Aquí como que no ha pegado el tema de las criptomonedas todavía, pero sí sería interesante saber qué dicen los promotores de esa figura en Panamá. Pero mira, en este caso no tanto quizás lo que trató de hacer este señor con FTX era emular un poco lo que hacen los grandes intermediarios financieros con monedas duras, con el dólar, lo que se conoce como Forex. Él trató de hacerlo en el mundo cripto. Él y hay otras empresas, Crypto.com, que se anuncia en el mundial. Está Binance, que es la empresa de intermediación financiera de criptomonedas más grande del mundo. Él trató de hacer eso. Él
aprovecharon todo el momento del COVID donde había mucha gente recluida, tenían dinero en su bolsillo y comenzaron a hacer inversiones en criptomonedas, un tanto especulativas, pero era parte del negocio. A raíz de eso fue donde creo que se dio el problema. No diría yo que es tanto especulativa ni se trata en sí de la criptomoneda como tal, porque hablamos ya del proceso para poder conseguir ingresos a través de una moneda virtual, que fue lo que él utilizó. Claro, en el proceso él también sacó su propia moneda virtual y mucha gente desconocía que sus grandes inversiones estaban hechas en su propia moneda virtual y ese fue parte del problema. Mucha gente pensaba que estaba invirtiendo en bitcoins o estaba invirtiendo en otro tipo de moneda reconocida y al final estaba invirtiendo en la propia moneda que creo que se llamaba FTT, la que él mismo había creado en su centro de inversión, lo que le da ese aire entonces de irregularidad al asunto y que por ahí creo que finalmente va a terminar cayendo en manos de las autoridades en Estados Unidos. Así es. Y pasando al plano local, o Guido, ¿tienes algo más internacional? No, ya. Vamos con nuestra invitada. El IFARU le negó a la ANTAI la información de los auxilios económicos, ¿no? Increíble. A la ANTAI. Increíble. Aduciendo, obviamente, la típica de ahora, ¿no? La más fácil, el as bajo la manga que tienen todos, ¿no? En la ley de protección de datos. Flor, eso es increíble porque la ANTAI es precisamente el ente regulador de la ley de protección de datos. Y si la ANTAI no puede acceder a esa información, o sea, eso es un absurdo jurídico. Si yo fuera la señora Elsa Fernández, directora de la ANTAI, inmediatamente metería un recurso de habeas data ante la Corte Suprema de Justicia y declararía en desacato al director del IFARU, Bernardo Meneses, porque ¿cómo es posible que una autoridad que es la regente del tema de la protección de datos le pide información al señor y él lo niegue con base en la ley de protección de datos? Es un absurdo desde el punto de vista que se le quiera mirar. Ahí algo están ocultando, sin duda. Algo están ocultando y algo chueco. No hay duda. Nadie está pidiendo la dirección de la casa de nadie, ni la cantidad de hijos, ni datos personales. Se está pidiendo simplemente saber quiénes están recibiendo los auxilios económicos, los nombres de las personas, punto. Sí, en el caso de la directora ANTAI, ella está haciendo una investigación sobre posible violación a la ley de protección de datos. La revelación la hace Ernesto Cedeño y casualmente va a estar Ernesto Cedeño mañana con nosotros. Mañana va a estar con nosotros. Aquí en Cuarto Poder. Así es, pero es increíble. Es uno de los absurdos de esta administración. Aquí, regresando al caso de Bankman-Fried, aquí me está escribiendo un experto en la materia. Dice que todas las estafas son fraudes, pero no todos los fraudes son estafas. Dice que Bankman-Fried es la cara visible del fraude de FTX y probablemente su mayor beneficiario, pero debe estar lejos de ser el único responsable. Lo que debe ser de interés para los panameños, y este es el punto que me interesó, es que las regulaciones deficientes traen las oportunidades para este tipo de fraudes. Es verdad. Y en el caso panameño, no tenemos ni siquiera una regulación sobre el tema de las criptomonedas. Creo que hay un proyecto de ley, ¿no? Hay un proyecto en la Asamblea. Así es. Exacto. Así es. Oye, en otros temas, solamente el 2% de los niños menores de 4 años, entre 6 meses y 4 años, están vacunados contra COVID. Y no sé si han visto la peste que anda circulando por todos lados. Sí. Y es peligroso. El Hospital del Niño está repleto de niños con enfermedades respiratorias. No todos son COVID. Tienen influenza, tienen otro tipo de enfermedades respiratorias. Por favor, vacunen a sus niños contra todas las enfermedades y con todas las vacunas disponibles que hay. O sea, es demostrado científica e históricamente la efectividad de las vacunas. No porque haya un grupito de antivacunas en las redes sociales hay que hacerles caso. Hombre, tengamos un poquito de criterio lógico, padres y madres de familia. Hago ese llamado vehemente porque la verdad es que a mí me da angustia ver que el Hospital del Niño está a su capacidad cuando no debería estarlo. No debería estarlo. Ahora, lo que me llama la atención es el porcentaje tan bajo de vacunación. 2.2%, eso es nada. Sí, porque el miedo, la gente le coge miedo. Sí, mira, y no sé si las pasado a ustedes. Gracias a las redes sociales. No sé si las pasado a ustedes, pero siento que ahora, después de todo el proceso de vacunación, hay más gente reticente a vacunarse que antes cuando estábamos en medio de la pandemia. Y no es. Pero ¿sabes por qué siento? O sea, ¿por qué será? Yo no creo que sean los antivacunas. Creo que de hecho es lo mínimo. Creo que la gente tiene su criterio y siento que la gente dice, bueno, esto ya se viralizó, eso ya se gripalizó, perdón, y es una cosa que pasa rápido y bueno, no se gana nada, todo el mundo le va a dar
Sí, etcétera. Flor. Siento que la gente... No, Sí. yo no estoy... Sí, yo no Flor, estoy pero diciendo que eso, es lo que pienso yo. eso vale para los que estamos vacunados. El que no está vacunado, yo conozco gente antivacuna que estuvieron al borde de la muerte y siguen siendo antivacunas. O sea, ¿en qué cabeza lógica cabe eso? Sí, no Sí, es lo que sí, pienso sí. yo, es lo que pienso que piensa la gente. Como que no quieren, como Pero en los ¿cuál es el adultos problema? mucha gente dijo, no sé qué va a pasar, pero prefiero que no me dé COVID, ¿no? No, Imagínate, entonces exacto. mis hijos prefiero que les, como ya se sabe que les da Bueno, leve, Flor, Exacto. mejor no vacunarlo. Eso es lo que pienso. Flor, ¿te acuerdas del knockout que le hiciste al doctor Orlando Quintero el domingo? ¿Qué dice él? Que la gente no se hace la prueba, entre otras cosas porque dice, a mí no me va a dar. A mí no me va a dar. Y no se hacen la prueba por temor a que sí les haya dado, pero no Claro. quieren saberlo. Entonces, por Claro. favor, hombre, usemos el criterio lógico, es lo que yo digo. No pensemos lo que dé por pensar ni hagamos caso a las corrientes de gente que ya sabemos que son antivacunas. Son un pequeño grupito, pero que tienen una capacidad de difusión en las redes sociales Pero terrible. yo coincido con Yo Flor no en que... creo, yo no creo Sí. que ese sea la mayor razón. Yo coincido con Flor en que no necesariamente sea un resurgimiento, un movimiento antivacuna, sino que mucha gente ha bajado la guardia, otra gente simple y sencillamente decidió... Yo "Ey, no pienso quiero que se le vacunarme". perdió el miedo, Exacto. porque como da Oye, tan Salud, leve, cuidado, ¿ah? Oye. Estamos hablando de eso, cuidado, Flor, cuidado. oye, De nuevo. que ya se me olvidó lo que les iba a decir. No, Como es da que tan leve, después de y ese sobre todo estornudo- en niños. Después de ese estornudo a mí se me hubiera olvidado todo también. Exacto. Como da tan leve, sobre todo a los niños, pienso que la gente le perdió el miedo y dice, mejor no me arriesgo a algo que no Claro. entiendo a largo plazo cómo podría afectar. Pienso que es más por ahí la cosa. Sí, sí, Pero igual es grave. igual. Sí. Flor, tenemos a nuestra invitada en contacto ya esta mañana, a Sí, Macarena. así es. Pero primero quieren ir a cambio o primero quieren No, vamos con hablar ella. Macarena? Vamos con Macarena, sí, vamos con ella. Hola, Buenos días. ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por invitarnos. Por supuesto. Bueno, mira, mañana estoy abriendo aquí que mi celular está un poquito lento. resfriado Mañana hay también. Mañana está el evento Latinoamérica Unida Dona Sangre, que es la versión de este año. Y en Panamá también se va a conmemorar. Son más de 10 o 15 países que están haciendo como jornadas de donación de sangre a nivel regional. Cuéntanos un poquito cómo va a funcionar ese tema en Panamá, Macarena, por favor. Bueno, pues nada, buenos días. Gracias a todos por la invitación. Gracias a todos los que nos escuchan. Es un espacio bien importante para nosotros. Como bien dice Flor, este va a ser una jornada de donación simultánea que se va a realizar en más de 15 países de toda Latinoamérica. Entonces, en Panamá, por supuestísimo, no podíamos decir que no. Lo organiza el Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional y vamos a tener una jornada de donación en Sport Center de Costa del Este de 9 de la mañana a 4 de la tarde. También es verdad que como estamos justo en medio del Mundial y estamos en las semifinales del Mundial de Qatar, lo hemos querido orientar al tema del fútbol, por eso lo vamos a hacer en Sport Center y aparte de la jornada de donación vamos a tener también un concurso de penales, un concurso de dominadas de balón, así que invitamos a todos los que quieran a que se acerquen a pasar una jornada con nosotros familiar y de paso apoyar a los pacientes del Oncológico Santo Tomás y el Hospital del Niño, ¿no? Ya que diciembre es un mes para nosotros bastante crítico. Ok, ¿por qué es un mes crítico? ¿Es porque es un mes corto y hay fiestas o porque se necesita más sangre? ¿Por qué es un mes crítico? Históricamente, los meses de noviembre, diciembre, enero son meses en los que la donación de sangre baja bastante. Baja porque hay muchas festividades, la gente está pensando pues, en otras cosas y las reservas en los bancos de sangre bajan, pero no disminuye la necesidad, es más, en muchos casos aumenta. Aumenta porque tristemente hay mucho manejo al volante bajo los efectos del alcohol, hay muchos niños quemados por los efectos de mal uso de la pirotecnia y las necesidades se mantienen estables para aquellas urgencias y para aquellas personas que están en tratamiento, que necesitan transfusiones de sangre y de plaquetas y encima le sumas las necesidades que hay por las festividades, ¿no? Entonces, para nosotros es un mes complicado en el que intentamos hacer un llamado importante a la donación, a la población para que se acerque a donar sangre a los bancos. Y por otro lado no tenemos Hemocentro Nacional. Efectivamente, como bien sabe Flor, que está bastante al día de ese tema, es una ley que se aprobó hace años ya,
se sancionó, pero sigue velando el sueño eterno en algún escritorio. Seguimos, aquí en Donavida trabajamos como si fuéramos un mini hemocentro, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, y al trabajar en alianza con 4 hospitales, pues hacemos un poco la labor de ese mini hemocentro, pero al final el hemocentro a nivel nacional es importante para unificar los servicios de banco de sangre y para dar un mejor servicio a toda la población. ¿Y cuántos donantes están recibiendo sangre en este momento? Estamos recibiendo una media de unos 50, 60 donantes por día, pero al final siempre hay un porcentaje de donantes que son diferidos. Al final nosotros, para estar estables, necesitaríamos que se acercaran al centro a donar diariamente alrededor de 120, 150 donantes para obtener alrededor de unas 75 donaciones diarias para tener los bancos de sangre tranquilos y asegurados. Afortunadamente tenemos el programa de jornadas de donación como las que tenemos mañana, que nos sirven para tener como una reserva y poder abastecer a los pacientes en nuestros hospitales, no mantenernos estables. Pero esa reserva puede estar bien hoy o mañana, y si aumenta el consumo de unidades en 3 días, bajamos. Por eso es importante que las donaciones de sangre se hagan de manera periódica. ¿Quiénes pueden donar y quiénes no? Pues la verdad es que la donación de sangre es bastante más sencilla de lo que parece. El requisito fundamental es la edad, que es entre 18 y 65 años. Los menores de 17 años, con 17 años, también pueden donar con autorización de los papás, estar bien de salud, pesar más de 110 libras y presentar una identificación. Para aquellos que son panameños, la cédula o la licencia de conducir, y para los extranjeros el pasaporte vigente, o a menos que tengan cédula del Tribunal Electoral, la cédula nacional ya para extranjeros, la cédula. Y tener muchas ganas de ayudar. Eso es. ¿Cuánto tiempo hay que tener disponible para poder donar sangre? La donación de sangre como tal, sentado en el sillón, mientras uno tiene el brazo extendido, son de 5 a 10 minutos. El proceso completo, entre que llegas, te registran, completas tu documentación, puede ser una media hora, máximo 40 minutos. Nosotros intentamos que el donante no pierda más de ese tiempo, para que luego pueda incorporarse rápido a sus actividades. Pero ya les digo, lo que es la donación como tal, de 5 a 10 minutos, no es más tiempo. ¿Y el hospital que más sangre necesita en Panamá es cuál? ¿El Santo Tomás? Más que el hospital, es que el hospital que más demanda, porque al final el hospital oncológico tiene una población específica, que es el adulto con cáncer. El hospital del niño no es que no necesite tantas unidades, sino que como a los niños se les pone todo por peso, todo se les calcula en base al peso. Con una unidad de sangre de un adulto se puede ayudar a más niños que a un adulto promedio. Y el Hospital Santo Tomás, lo que pasa es que es un hospital de referencia de especialidades, que recibe público de todo tipo. Tienen la maternidad del Santo Tomás, que la maternidad consume una gran cantidad de unidades de sangre. Tienen todos los accidentes de tráfico entran al Santo Tomás, entonces tiene una altísima demanda de unidades de sangre. Ok, hay personas que no pueden donar sangre. Hablemos un poquito de esas personas para que tengamos claro quiénes son y por qué no pueden donar. Y hay otros que son mitos, por ejemplo, que los tatuajes, los viajes, los homosexuales, por ejemplo, la comunidad LGBT en general, aunque no aplica para las lesbianas, solamente para los homosexuales hombres. ¿Cómo funciona ese tema y por qué? Mira, hay algunas enfermedades como las cardiopatías, personas recuperadas de algún tipo de cáncer, que por norma general ya luego no pueden realizar su donación de sangre por la condición médica que tienen. Porque un cardiópata será un cardiópata toda la vida, y un recuperado de cáncer siempre va a ser un paciente recuperado hasta que pase cierta cantidad de años, pero al final siempre tiene ese antecedente de salud en su historial, ¿no? Algunas enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, en ese caso son mitos. Uno sí puede donar siempre que tenga una hipertensión controlada, y los diabéticos, en cuanto a que se controlen la diabetes con antidiabéticos orales. Los insulinodependientes sí no pueden donar sangre. En el caso de la comunidad LGTBI, como bien dices, debido a la norma, esto es una cosa que me gusta aclarar mucho, porque esto no es una individualidad de cada banco de sangre particular, es algo que está en las normas de selección de banco de sangre. La comunidad LGTBI no puede donar porque se considera una población de riesgo en cuanto a enfermedades de transmisión sexual, independientemente de que yo esté o no esté de acuerdo con esa normativa. Es una normativa que está
en la norma de selección de los bancos de sangre y que le corresponde al Ministerio de Salud actualizar esa norma porque nos estamos quedando atrás en cuanto a los criterios de selección del donante. Y ese, en el caso de la comunidad LGTBI, es uno de los criterios en los que ya nos estamos empezando a quedar atrás con respecto a otros países. Claro, pues yo conozco casos de personas que son de la comunidad LGTBI que han tenido, por ejemplo, la necesidad de donarle sangre sin estar enfermos, porque se hacen la prueba previa, sin estar contagiados de VIH ni de ninguna enfermedad, de donarle sangre a un pariente cercano y no los dejan. Entonces ahí me parece que hay un tema, como bien dice Macarena, que tenemos que actualizar nuestra normativa. Exacto. No, y además todos estamos en riesgo, como lo decía Orlando Quintero, ¿no? Al final todos estamos en riesgo. Sí, eso obedece a un tabú ya superado, por supuesto, de inicios de la enfermedad del VIH, cuando era la comunidad LGTBI el principal vector. Ya hoy la comunidad heterosexual es más, tiene más incidencia de VIH que la comunidad LGTBI. Entonces, eso que llamaba el doctor César Quintero un ripio que quedó ahí en materia de norma de salud. Sí, pero tenemos varios traspiés. Por ejemplo, en los hospitales, cuando una persona va a operarse, le piden una pinta de sangre. O sea, el paciente tiene que conseguir la pinta de sangre para que el hospital lo pueda operar. Sí, al final nos encontramos con una tesitura. Nuestro ideal sería que consigamos tanta donación voluntaria que los hospitales dejen de solicitarle al paciente que tenga que buscar un donante, porque cuando uno tiene un familiar enfermo no solamente afecta al paciente y afecta a la familia. Entonces, tenemos casos de pacientes como el oncológico, el Hospital del Niño, pacientes con enfermedades muy cargantes a nivel físico y a nivel emocional, como para encima añadirle a la familia ese estrés y esa ansiedad de tener que buscar un donante de sangre. O sea, nosotros que vemos esa necesidad día a día, de verdad es una situación que a uno le toca mucho, porque además hay mucha gente en Panamá que no tiene quien le done. Hay gente que tiene la bendición de tener una familia grande, una cantidad de comunidad de amigos que le donen, pero yo tengo gente que viene en el oncológico, por ejemplo, de las comarcas. ¿A quién yo le voy a pedir a esa gente que viene de las comarcas? Que me traiga alguien aquí a donar. Y le voy a decir que no le doy el tratamiento porque no tiene alguien que le done sangre. No, hombre, eso no... O sea, eso como comunidad, como deber cívico que tenemos como comunidad, eso es impresentable. Esa es la idea fundamental alrededor del tema del hemocentro, ¿no? Tener precisamente un banco de sangre suficientemente robusto para evitar que haya esas personas que no pueden, porque no tienen, como dice Macarena, o no tienen suficientes familiares o están solos. Hay mucha gente que está sola en la vida, y no tienen amistades que estén disponibles para donar y se vean ante una necesidad de una operación urgente y entonces quedan en una situación peor que la sola enfermedad o la urgencia de la operación, sino que tienen encima la urgencia de conseguir la donación. Muchas gracias, Macarena, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Tenemos una pausa, ya regresamos, vamos a hablar acerca del contrato minero. Estaremos conversando con Fernando Aramburu Porras en unos minutos. Ya regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder y nos acompaña Fernando Aramburu Porras. Está Flor Guido con nosotros esta mañana analizando este tema del contrato de Minera Panamá, cuya fecha límite debe vencerse hoy, 14 casualmente, creo que es la fecha que se estableció. Y hay que entender también cuáles son los alcances de esa advertencia que ha hecho el gobierno y las posibilidades reales a esta altura, porque yo pensé que ya a esta altura debiese por lo menos haber algún tipo de acuerdo o conocido algún tipo de acuerdo. No sé si están esperando al último minuto, porque el 14 vence hasta las 12 de la noche, pero nos acompaña Fernando Aramburu Porras. Fernando, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Buenos días, Guido. ¿Qué piensas tú acerca de todo lo que ha ocurrido con este tema del contrato de la minera? Bueno, yo creo que es lamentable, ¿no?, que estemos en esta situación realmente, porque hay una situación de incertidumbre que no favorece al ambiente de paz social y de clima de inversión. Sin embargo, yo creo que hay que hacer un poquito de análisis de dónde viene esto. Y quiero decirles ahora, hacer un paréntesis, decir, aquí no hay suficiente información. Parte del problema es que no ha habido suficiente información sobre este contrato y sobre esta negociación. Por lo tanto, nuestra opinión va a estar restringida a la información disponible que tenemos, sobre todo por los medios, ¿no?, de comunicación social. Este contrato viene desde 1997. Donde se firmó con una empresa Petaquilla, no me acuerdo, Gold o algo,
y después pasó de mano en mano hasta llegar a manos a valores importantes, en manos de First Quantum, que es la actual concesionaria. En 2017, la Corte Suprema, ante una demanda de un grupo de ambientalistas, y muy tardado, porque fue creo que 10 años después, falla la Corte y declara ilegal el contrato de Minera Panamá, lo cual ponía en una situación muy difícil a la empresa y al mismo gobierno. En ese momento la empresa estaba construyendo la mina y ya había invertido cantidades importantes de dinero. El presidente Varela renueva el contrato por 20 años más, hasta el año 37, bajo las mismas condiciones, pero esto no es suficiente. Se pide una aclaración, me parece a mí que la empresa pidió una aclaración a la Corte Suprema, y en el año 21, diciembre del 21, la Corte Suprema falla en forma definitiva la ilegalidad del contrato y la ilegalidad de la ley que aprobó el contrato. O sea, en ese momento, la empresa Minera Panamá, que ya había construido la mina, ya había invertido más de $5.000 millones y ya estaba produciendo, se encuentra en una situación de ilegalidad. O sea, no tiene contrato. Aunque ellos aleguen que sí tienen contrato, legalmente hablando, yo no soy abogado, pero conozco lo suficiente como exministro, que cuando un contrato la Corte lo declara ilegal y encima declara la ley que lo aprueba ilegal, no hay vuelta de hoja. El Ejecutivo, con buen tino, creo yo, decidió permitirle de buena fe a la empresa continuar operando y realizando sus excavaciones y su procesamiento del cobre, molibdeno y oro, y exportando, mientras negociaba un nuevo contrato, ya que consideraba que el contrato original era leonino y evidentemente 2% de regalías sobre el ingreso bruto está completamente fuera de los estándares internacionales. Los contratos mineros, sobre todo de cobre, en Latinoamérica tienen un estándar. En el mundo entero lo tienen, pero especialmente en Latinoamérica, Chile, Perú, tienen estándares y ya son empresas extranjeras, con excepción de Chile, que tiene empresa estatal. En Perú son empresas extranjeras y pagan porcentajes que varían entre el 40 y el 50% de las utilidades al gobierno, en general, pues del gobierno, al gobierno nacional y a los gobiernos locales también. Entonces, el gobierno negocia unos nuevos términos y en enero de este año anunció con bombos y platillos que había llegado a un acuerdo con la empresa. No entró en detalles, pero lo que trascendió a los medios fue que había logrado que pagaran una regalía sobre la ganancia bruta del orden del 12% al 15% sobre la ganancia bruta, y además el impuesto sobre la renta. Pero lo importante realmente que anunció el presidente en una conferencia de prensa era que había un mínimo de $375 millones que la empresa debía pagar todos los años al fisco. Es más, aseveró en ese momento, o afirmó, o prometió que una vez recibido este dinero, parte de ese dinero, la mitad, iba a ir al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja del Seguro Social. Ante esto, la opinión pública, por supuesto, recibió de buena gana este anuncio, y desde ese entonces han pasado 12 meses que supuestamente, es más, el ministro de Comercio que negoció eso fue premiado con la Embajada de Estados Unidos. Y posteriormente se empieza a negociar el detalle. ¿Qué pasó en ese entonces? Es especulativo. Lo que ha trascendido y lo que hemos podido nosotros averiguar es que la empresa empezó a exigir, y aquí viene la gran interrogante, no se sabe si esto fue hablado anteriormente o no, o es algo nuevo que trajo la empresa. Me imagino que habrán varias versiones al respecto. Habrá la versión del gobierno, la versión de la empresa. Ponerle una serie de condicionantes a este pago de 375 millones, que en efecto lo que hacía, en lo que resultaba, era que esto se iba a reducir, estos pagos no iban a ser 375 millones,
todo esto en la realidad iba a quedar en 200, 250 millones. Entonces eso era inaceptable para el órgano ejecutivo, por lo tanto siguieron negociando hasta que, bueno, en noviembre pasado, aparentemente llegaron al límite de su paciencia y le han dado un ultimátum a la empresa para que firme. Es lamentable que hayamos llegado a esta situación, Teddy, porque, porque nosotros, esto es una empresa que genera 40.000 empleos, tiene 2.000 proveedores, paga a los municipios, paga el seguro social, es un generador de riqueza en el área, por lo que yo entiendo, tiene un buen trato con los trabajadores, tiene programas de capacitación, en fin, representa el 3,5% del Producto Nacional Bruto. O sea, sería lamentable que esta empresa tuviera que parar operaciones. ¿Qué capacidad, Fernando? Algún pleito con el gobierno. Fernando, ¿qué capacidad real tiene? Porque bueno, ya vivimos una situación parecida, no digo igual ni similar, pero parecida con el Grupo Unidos por el Canal en enero del 2014, cuando hubo amenazas, rofeo, se mostraron los dientes la empresa, el consorcio con la administración del Canal de Panamá, y en aquel entonces el administrador Quijano dijo que la ACP tenía un plan B y que el plan B insinuó podía ser que el canal asumiera la terminación del contrato, es decir, terminar de construir la ampliación del canal. Y los que nos cuestionamos en aquel momento dijimos qué capacidad real tiene la ACP de asumir ese contrato. Bueno, ahora mismo yo me pregunto, ¿qué capacidad tiene el gobierno de asumir o de conseguir otra empresa que asuma el contrato de concesión para la explotación del cobre de Donoso, ¿no? En caso de que el ultimátum, que es hoy la fecha de cumpleaños, concluya con una eventual, como dijo la Cámara Minera, expropiación. ¿Qué capacidad hay de indemnizar a First Quantum? ¿Qué capacidad hay de manejar para no poner en riesgo esos 40.000 empleos y ese desarrollo económico que se ha dado alrededor de la mina? Que es lo que yo me pregunto, ¿no? Porque una cosa es mostrar los dientes y otra es a la hora de dar el mordisco. Bueno, yo creo que esto es como un juego de póker, ¿no? Cuando tú negocias con alguien del tamaño de First Quantum, pero ya nosotros hemos tenido experiencia en negociar con grandes, ¿no? Hemos negociado con los Estados Unidos de Norteamérica y sabemos lo que significa negociar con alguien más grande que nosotros. Entiendo que aquí está involucrado el gobierno de China, está involucrado el gobierno de Singapur como accionista de esta empresa. Hay muchos accionistas norteamericanos, o sea que también los Estados Unidos están involucrados porque es una compañía pública que cotiza en la Bolsa de Canadá. En fin, esto tiene sus repercusiones internacionales grandes para Panamá, tomar una medida de este tamaño. Yo me imagino y espero que el gobierno se ha preparado porque no puede blofear. O sea, decir que va a tomar medidas alternas, en buen español significa va a asumir el control del proyecto. Y no creo que van a dejar cesantes a los trabajadores, tienen que seguir operando, para lo cual tendrá que conseguir alguien que conozca del tema y que pueda operar la empresa, y probablemente irían pues a un arbitraje, espero que no llegue a eso. Realmente creo que las partes deben tratar de llegar a un entendimiento por el bien de la paz social y de ambas partes, ¿no? Nosotros no queremos que el gobierno ceda tampoco. Yo pienso que los 375 millones deben ser respetados. Eso ya se pactó y se acordó. Y eso lo anunció la empresa a sus accionistas. Eso fue un acuerdo que la empresa aceptó. Eso consta. Lo que ha venido ahora después son pequeñas condicionantes, que si pasa esto, si pasa lo otro, entonces no pago, si pago, pago menos. Y esas son las cosas que están entorpeciendo el acuerdo. Espero que no se llegue que la sangre no llegue al río, porque no sabemos si el gobierno, esperamos, pero no estamos seguros, no nos consta, no tenemos la información de que el gobierno tenga capacidad de asumir la operación de esta empresa y por supuesto los costos que representa ir a un arbitraje internacional que probablemente representará la indemnización de la inversión enorme que ha hecho esta empresa, la segunda más grande del país. Sí. Ahora, Fernando, tú sí hablaste claro al principio acerca de la falta de información. Muchos también consideran falta de transparencia en las discusiones que se han dado con este contrato. Quizás debió ser prudente desde un principio, ya cuando el presidente incluso anunció ese aporte en el mes de marzo
producto de este acuerdo con la mina, de lo que se había negociado, porque esa falta de información, esa falta de transparencia nos tiene todavía en esta fecha enredados con ese tema del contrato de minera, ¿no te parece? Me parece que el gobierno no ha manejado bien lo que es comunicación. No ha sido este gobierno caracterizado por una buena comunicación sobre todo estos temas álgidos. Yo me acuerdo que en los tratados, los que tenemos suficiente edad, por supuesto, Antenógenes, tú eres uno de ellos. Me acuerdo cuando estábamos negociando los tratados, yo me incluyo porque yo era parte del gobierno en ese momento como director de ingresos, estábamos negociando los tratados del canal con los Estados Unidos y los negociadores apenas llegaban a un acuerdo parcial con los negociadores norteamericanos, iban a los medios y explicaban a la población los avances de la negociación. Y esta empresa es del tamaño, más aún si hay gobiernos involucrados, creo que son minoría, no son mayoría, pero la mayoría está en la bolsa y lo tiene First Quantum, obviamente, los accionistas principales. Estamos negociando con una empresa multinacional de un tamaño considerable, inclusive con activos que se comparan con lo de la República. Nosotros tenemos que asesorarnos bien, prepararnos bien, comunicar bien, mantener a la población informada. Ahora mismo hay total desinformación. Vemos posiciones de grupos empresariales, de grupos sindicales, de opiniones que se nota que no hay nadie realmente que conozca la información de adentro. Ha sido muy hermético. Ahí tenemos, el productor tiene el cuadrito de las regalías en países de Latinoamérica y similares. Eso es el de Panamá. ¿No? Fíjense, en Argentina las regalías es el 3% de la facturación, en Brasil el 3.5% de la facturación, en Panamá el 2% de la facturación, según el contrato actual, digámoslo así. En Chile, entre el 0 y el 14% de la utilidad o de la ganancia. En Sudáfrica, entre el 0 y el 7% de la utilidad o la ganancia. Y en Estados Unidos, Nevada, el 5% de la ganancia. Entonces, de la ganancia bruta. Bruta, sí, por supuesto, de la ganancia bruta. Entonces, además de eso, pagan impuestos sobre la renta. Exacto. Sí, correcto. Claro. Lo que ocurre, Fernando, y eso, según información que he obtenido, es que el contrato original, ese del año 97, los exoneraba de pagar impuestos sobre la renta hasta que no recuperaran la inversión. Entonces, y esa es una de las cuestiones que están tratando de negociar, porque la regalía no da para 375 millones de dólares. Obviamente. Entonces, es ahí donde está el asunto. Claro, pero hay que ver qué fue lo que pactaron. Sí. Tenemos que creerle a nuestro presidente. Digo, él no va a saltar un salto. Si ha dado un salto de ese tamaño sin paracaídas, entonces dígame, señor, ¿qué más podemos esperar? Yo tengo que creer en el presidente Cortizo, por más que ya no soy miembro de su partido ni soy del gobierno, pero nuestro presidente nos representa en esta negociación y él manifestó a la población de que había acordado 375 mínimo. Creo que había una sola salvedad, que era si el precio bajaba de 2.250 o 2.75 por libra o por onza, entonces había un ajuste en el pago. Pero ahora mismo anda por el $4, o sea que no es el caso ahorita. Y además, parte de ese dinero va a la caja del Seguro Social. Entonces yo pienso que eso se debe respetar. Lo demás que tengan que quedar aquí, ceder acá o allá, bueno, eso es parte de la negociación. Yo me imagino que en este momento están discutiendo esas cosas y espero que antes de esta noche nos den la buena noticia de que se haya un acuerdo. Gracias, Fernando, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Fernando Aramburu Porras, aquí conversando con nosotros esta mañana en Cuarto Poder. Vamos a una pausa y ya regresamos. Oye, Argentina ganó. Ganó y ganó bien, sí, ganado, 3-0. Bien, ganó se destacó Messi. Sí. Y se destacó este jovencito que cuando era niño... Álvarez. Sí, correcto. Su ídolo era Lionel Messi. Sí. Entonces, fíjate qué cosas. No, qué cosas es verdad. Del fútbol, ¿no? Cosas del fútbol. Messi, paradójicamente, ¿no? O sea, Messi creo que ha participado ya, me parece que es su quinto mundial, pero nunca antes había sobresalido tanto. O sea, nunca antes se había visto no a un equipo argentino jugar para Messi. En este mundial se está viendo a un Messi jugar
para el equipo Argentina, argentino. por primera vez después de tantos mundiales. Y a sus 35 años, Sí. oye, la jugada del tercer gol Sí. fue una jugada Un pase impresionante, espectacular. a este considerando joven. la edad de Messi, Claro. la altura del partido en que estábamos y el defensor, que es considerado el mejor Claro, defensor del mundial. exactamente, no a cualquiera. no a Guardiol. cualquiera. O sea, No a cualquiera. ahí Messi se ganó el premio del jugador más valioso del partido y él, fíjate tú qué curioso, con humildad dijo, no, yo se lo hubiera dado a Álvarez. Exactamente. No, es Pero que bueno. se ve esa química que hay en la cancha entre él y Álvarez. O sea, Diferente. es casi como ese mecenas que está ayudando a este joven que ahora aparece y que ha descollado en este mundial. Oye, bueno, ya, Y- pero y- mi pregunta es, y ya, hoy- oye, y oye, ya. espérate, Pero mi espérate. pregunta, ¿a Pero quién le sigamos. dijo, qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo? No, no. ¿Qué me gustó? Eso fue algún holandés. Exacto, Sí, o sea, alguien que eso estaba fue en el partido molestándolo. pasado. Eso es muy normal, Y ¿ah? ahora, hoy a las 2 de la tarde, Francia, que es un gran favorito, frente a Marruecos, que ha sido la sorpresa. Sí, Entonces, y cuidado ese ahí. pronóstico reservado. sí, Para claro. todos los entendidos, Francia es el favorito, pero Claro. Pronóstico reservado cuando uno no sabe qué decir, ¿ah? Marruecos No, 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 ha no, no, no. perdido y el único gol que ha encajado fue un autogol. No, y aparte de eso, eso es un factor. Marruecos es uno de esos equipos que en el fútbol tiene mucha suerte. O sea, y eso está en su momento Marruecos. Así que si esto se va a penaltis, cuidado que gana Marruecos. Bueno, Cuidado que gana Marruecos. F de Francia se escribe con F de flor y F de fútbol. Así que, Flor, Oye, ¿a pero- quién le vas, Flor? Diga. Yo le voy al que tú le vas siempre, Guido. Pero escúchame una cosa. Alguien está diciendo qué pena ahora en la fiesta del fútbol, la cosa. Dice, falta en las estadísticas de las regalías, México, Canadá, Australia, donde pagan muy arriba del 40%. No, en Australia pagan como Sí. el 45%. ¿ah? Pero eso me explicaron, sin ser experto, porque no lo En soy, Australia pagan como me el explicaron que eso 45%. tiene que ver con la pureza del metal. Eso es un factor también que no sé si influye tiene, en las regalías. No sé si tiene que ver con la pureza o Sí, no. sí, A mí sí. todavía nadie me ha terminado de explicar, pero sí es cierto que en Australia pagan casi 45%. Entonces, la ahí piedra- hay un punto importante en esa discusión. Es Sí. que a nosotros no nos pueden tratar como África. A nosotros deben tratarnos como lo que somos, Panamá. Bueno. Y ese es el punto en la discusión aquí. Listo. Oye, se nos acabó el tiempo. Nos vamos. Si usted sigue en Telemetro Radio y en Oye TV, siga con el brunch. Y en RPC Televisión, siga con la programación de RPC Televisión. Exacto. Hasta mañana. Chao.